En este episodio del Fin de Turismo. Entonces, la hospitalidad radical parte del hecho del pluralismo radical. O sea, si no hay pluralidad, no puede haber hospitalidad, ¿no? Y entonces ese es el primer principio de la hospitalidad radical. O sea, aceptar como decía Gustavo, la otredad del otro o la inconmensurable, inagotable otredad del otro. Es decir, que el otro es totalmente otro, la otra es totalmente otra. No puede haber un término común que nos homogeneice, sino que justamente esa distancia es la que posibilita que entremos en relación. Si no hubiera distancia, si no hubiera inconmensurabilidad, no habría comunicación, no habría diálogo, no habría encuentro, habría mismidad, habría una homogenización. Bienvenidos y bienvenidas al Fin del Turismo, temporada 2, México. Durante la primera temporada, que está disponible en inglés en las principales plataformas de podcasts, amigos y amigas y extraños en todo México se comunicaron conmigo y me pidieron conversaciones sobre lo que está sucediendo en México. Con episodios tanto en español como en inglés, hemos cumplido. Los episodios tocaron diversos temas que incluyen la gentrificación, la deforestación y el cambio climático, el desplazamiento, el turismo espiritual y psicodélico, el ecoturismo y el turismo comunitario, la hospitalidad y la interculturalidad, la industria en sí y el lugar de los trabajadores en ella. Hablamos con activistas, académicos, narradores y trabajadores para averiguar qué está sucediendo detrás de escena y qué podemos hacer al respecto. La temporada 2 está dedicada a nuestro difunto amigo y mentor Gustavo Esteva, abuelo, sabio y cofundador de la Universidad de la Tierra, Oaxaca, México. Estos episodios han sido planeados y organizados en colaboración con nuestros compañeros y compañeras de la UniTierra Oaxaca. Son despachos de la Resistencia. En este episodio me acompaña un querido amigo, filósofo y escritor Eleas González Gómez. Eleas se enfoca en el diálogo interreligioso y en el puente entre la mística y las luchas por construir un mundo nuevo. Ha colaborado con distintos colectivos interreligiosos, comunidades indígenas y espirituales. Actualmente es profesor de asignatura en el ITESO y en el Ibero León. Colabora con la Universidad de la Tierra Oaxaca y es miembro del Centro de Estudios de Religión y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Eleas es acompañante espiritual, practicante zen y creador de grupos de estudio y de diálogo alrededor de la mística. Eleas coordina el blog Amanecer. Él es autor de los siguientes libros: Encuentro, Religación y Diálogo, Reflexiones hacia un diálogo interreligioso, Impotente Ternura, Descubrirte en lo pequeño, y Convivencialidad y Resistencia Política desde abajo, la herencia de Iván Ilich en México. Aquí platicamos de la nueva ola de turistas inmigrantes en México y el resentimiento y odio que ha salido como resultado. Hablamos del turismo espiritual, de la pluralidad y de la hospitalidad radical, y qué significa de conocer el otro y la otra en nuestros tiempos. Pues bienvenido al Fin del Turismo Podcast, Eleas. Muchas gracias. Me gustaría, si podrías decirnos a los oyentes dónde te encuentras hoy y qué ve el mundo a través de tus ojos. Wow, qué gran pregunta. Pues en este momento me encuentro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en un cuarto blanco después de una jornada de meditación zen. Yo practico zen. Entonces estuve desde las 6 de la mañana hasta hace como una hora practicando zen y siento mucha transparencia en este momento hacia el mundo.
aunque también un poco de preocupación ante los eventos violentos que han estado aconteciendo en México, particularmente en Chiapas, pero también aquí en Guadalajara, una ola fuerte de secuestros, sobre todo. Así es como me encuentro en este momento. Wow. Yeah. Pues, Elias, ¿puedes ofrecer a nuestros oyentes un poco de reflexiones o información sobre tus propios viajes, lo que has visto en diferentes lugares con respecto a turismo? Claro, es una pregunta interesante porque yo vengo de una familia que no ha viajado tanto. De hecho, mis padres solo han salido un par de veces del país hacia los Estados Unidos a trabajar. Y en cambio yo, por la propia vida, me ha tocado viajar mucho, o para mis propios estándares, pues, tanto dentro de México como Estados Unidos, Canadá. He tenido la oportunidad de pasar 8 meses por Sudamérica, particularmente en los países andinos, Bolivia, Perú, Ecuador. Conozco la península ibérica, es el único lugar que conozco de Europa, Portugal y España. Y recientemente, bueno, antes de la pandemia hice un viaje a Azerbaiyán. Wow. Algo curioso de mi manera de viajar es que es algo que siempre me ha gustado, aunque al mismo tiempo también ha sido superar muchos retos en cuanto a ciertos miedos, ¿no? De viajar solo. Casi siempre he viajado solo. Pues estas situaciones, ¿no? Que de pronto uno escucha y viajar solo. También prácticamente nunca viajo por el mero hecho de viajar. En ese sentido necesito una finalidad. Casi siempre los lugares a donde he ido ha sido para atender una llamada particular. En muchos casos, por ejemplo, yo me dedico mucho a trabajar el diálogo interreligioso. Entonces, por ejemplo, muchas de las veces que he ido a Estados Unidos, a Canadá, a Azerbaiyán, fue para asistir a encuentros interreligiosos de varias partes del mundo, en donde nos encontrábamos varias personas. Cuando estuve viajando por Sudamérica, fui a estudiar tanto un semestre de la universidad, pero también me fui a aprender sobre la ayahuasca. Me sumergí mucho en la práctica de la ayahuasca y me formé como guía de ceremonias de ayahuasca. Y ahí, por ejemplo, conocí un rostro del turismo que para mí fue muy interesante y que lo he reflexionado, no tanto como me gustaría, pero esto del turismo espiritual, porque en algún momento estando en Cusco, en Perú, en un grupo de personas que tomaban ayahuasca, conseguí un trabajo en un grupo, un voluntariado más bien, y venían gente de todas partes del mundo a tomar ayahuasca. Personas de China, de Japón, de Estados Unidos, de Europa, de otras partes de México, de Sudamérica. Y iban con la final. Muchos iban solo para tomar ayahuasca y otros era parte de un viaje para conocer y querían conocer también la ayahuasca, ¿no? Querían conocer el país y después parte de su viaje era ir a una ceremonia. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer esto del turismo espiritual, lo que se llama el turismo místico, ¿no? En donde en Cusco hay tiendas, o sea, literalmente son tiendas, establecimientos en donde tú puedes ir
están creados para los turistas, ¿no? Son como agencias de viaje, pero de viaje místico, interior, en donde tú vas y ahí tienes distintas ofertas y te ofrecen paquetes de retiros con ayahuasca. Donde yo estaba eran paquetes de 2 o 3 días, hasta 5 días. Entonces, como que conocí esa parte, ¿no? Otro dato, con esto cierro la primera pregunta, otro dato de mis viajes es que tiendo mucho a, además de ir a hacer algo en concreto, soy muy mal turista en el sentido de que casi nunca viajo para conocer meramente. Como decía, casi siempre viajo para un proyecto, un evento, un encuentro. También suelo no moverme mucho. He ido a muchos lados, pero no puedo decir que cuando llegué quería ir a todos los lugares posibles. De hecho, cuando fui a Europa, que solo he ido una vez a Europa y me quedé 9 meses, fue en España. Me quedé en España porque quería conocer a profundidad España. Y no me interesaba como ir por todos lados rápido, sino quedarme y conocer a las personas, hacer amigos. Así es como a mí me gusta viajar, quedarme en un lugar mucho tiempo y hacer amigos. Y ahorita a todos lugares donde he ido, tengo muy buenos amigos y amigas porque pasé 2 meses con ellos, una semana con ellos. Entonces, bueno, es un poco mi relación con los viajes. Gracias, Elias. Y para seguir con la pregunta, ¿cuáles contradicciones o reflexiones tienes respecto de tu tiempo ahí en Perú con ayahuasca y específicamente el turismo espiritual o místico allá? O sea, yo siento que para mucha gente escuchando turismo espiritual o turismo psicodélico puede ser como oxímoron, como una paradoja. Sí. Algo así, ¿no? Totalmente. Yo me he puesto a reflexionar al respecto. He encontrado algunos artículos de personas que se han metido a estudiar este fenómeno del turismo espiritual, porque desde una perspectiva quizás muy superficial, uno podría pensar que eso siempre ha existido, ¿no? Porque hemos escuchado que en la antigüedad existían peregrinaciones, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, que todas las personas que son musulmanas tienen que peregrinar una vez en su vida a la Meca por obligación religiosa. Sabemos que los católicos peregrinan hacia Roma o el Camino de Santiago. Sabemos que los hindúes peregrinan hacia el río Ganges, ¿no? O sea, sabemos que existen las peregrinaciones. Creo que desde tiempos inmemorables la humanidad y los pueblos han ido a visitar sitios sagrados, ¿no? Pero mi pregunta es que si a eso le podríamos llamar turismo, ¿no? Y mi perspectiva es que no. Lo que yo conocí en Perú sobre el turismo espiritual tiene que ver primero con lo que algunos antropólogos llaman la invención de la cultura. Un ejemplo muy concreto. En las calles de Cusco que ahí siempre son mujeres, son 2 mujeres jóvenes vestidas con un traje exageradamente tradicional, no solo tradicional, sino exageradamente pintoresco, caminando con una llama, ¿no? Con una llama. Y entonces la gente, los turistas, quieren tomarse fotos con esas mujeres y les dan una propina, ¿no? Les dan algunos soles o dólares. Entonces, claramente estas mujeres no es que se vistan así todos los días ni nada por el estilo, sino que ese es su trabajo, ¿no? O sea, se inventó una cultura, no porque no existan esos rasgos o que esa ropa sea falsa, sino que ya como por parte del fenómeno del turismo,
como, como un algo mucho más complejo que meramente ir a visitar un sitio sagrado, sino un turismo que tiene un trasfondo cultural, entre comillas. Las personas se visten, se forzan, ¿no? Se maquillan para aparentar ante el turista, ¿no? Y eso yo lo veía en Cusco, ¿no? Y particularmente en el tema ya, eso era Cusco en general, ¿no? Todo Cusco, sobre todo el centro, está totalmente construido en la actualidad turísticamente para la gente que va, ¿no? Y lo que se cuida para que vayan a verlo, no porque haya un interés ancestral o no, o sea, es porque la gente va a ver las piedras incas, porque la gente va a ver, ¿no? Pero ya particularmente con el fenómeno del turismo espiritual, el turismo místico, turismo psicodélico, etcétera, pues básicamente, pues yo creo que existe por el hecho de que es vendible, ¿no? Al final del día yo creo que, no lo sé, repito, tú sabrás más, no es mi campo, pero en el fondo lo que el turismo te quiere vender en buena medida, pues es una experiencia, un estatus, ¿no? Y este tipo de experiencias son, por decirlo así, las experiencias por excelencia, ¿no? Las experiencias con ayahuasca, las experiencias. De hecho, yo incluso he rastreado un poco la narrativa o el discurso de personas espirituales que no necesariamente viajan a otro lugar para vivir una ceremonia, pero que sí, por ejemplo, describen su espiritualidad como un viaje. A mí eso se me ha hecho muy interesante reflexionar, o sea, no solamente el turismo espiritual en el sentido de que voy a ir a Perú a tomar ayahuasca, sino también si estás en tu casa meditando y las personas empiezan a decir, tuve un gran viaje, ¿no? Tuve un viaje. Entonces también hay como que también la espiritualidad se va convirtiendo en turismo, aunque no salgas de tu casa, ¿no? Y a mí eso se me ha hecho muy interesante. Pero ya cuando sí vas a estas empresas o a estas tiendas, estos establecimientos, pues a todas luces gira en torno a la lógica del turismo, ¿no? Ver a las personas que recibes como clientes, tener que aparentar una imagen, tener que tratarlos de cierta manera, etcétera, ¿no? Entonces es un poco lo que yo reflexiono. Gracias, Elias. Pues sí, parece que se convierte mucho en un estilo de vida muy subconsciente, en el sentido de, pues yo he escuchado eso mucho, ¿no? La gente dice, yo fui en un viaje, o sea, a mi sofá o algo así, pero no necesariamente con drogas tampoco. Pero solo unas veces he hecho la conexión entre como lo que dicen ellos y como esa parte del turismo. Entonces, gracias por mencionar. Y a la vez me gustaría hablar contigo respecto de los temas de turismo que están subiendo a México ahorita. Porque me agrada mucho, me aprecio mucho tus palabras y tu trabajo en los temas de interreligiosidad y interculturalidad. Entonces, pues me gustaría hablar poquito del extraño, ¿ok? Y del extranjero. Entonces, en el año pasado, cuando la pandemia de COVID comenzó a disminuir, muchas personas de Estados Unidos, no solo de Estados Unidos, pero la mayoría de Estados Unidos, buscaron escapar de las realidades socioeconómicas y políticas de sus hogares, mudándose o viajando a México. Ahora, esto ha causado
una gran reacción negativa entre las personas en los destinos turísticos, incluida la ciudad de Oaxaca, la ciudad de México y la mayoría de los destinos de la playa. Si bien los estadounidenses no son los únicos que llegan, ¿qué ve que surge como resultado de la creciente desigualdad, xenofobia y odio hacia el extranjero en México? Sí, ay, qué gran pregunta. Sin ser un experto en el tema, obviamente, pero, o sea, yo creo que una palabra clave que acabas de decir es el de la desigualdad. Eh, a raíz del turismo en México, y me imagino que también en otros países, se han creado casi a veces no solo edificios, sino complejos y hasta pueblos enteros para turistas, con una separación muy clara hacia quienes no lo son, ¿no? Entonces yo reflexiono, no, o sea, no solamente es como la sensación de un cierto resentimiento frente al extranjero en México, porque históricamente, pues de ahí viene la palabra gringo, ¿no? Verde, vete, ¿no? O sea, por los soldados, ese resentimiento que tenemos ante el vecino del norte de cómo también de cierta manera tenemos que tratarle culturalmente aprendiendo el idioma inglés para poder atenderlo, y cuando nosotros vamos para allá, pues solamente, digamos, pocas personas pueden ir de manera más tranquila y tienes que hablar inglés, etcétera, ¿no? Pero también siento que parte del resentimiento es que parece, o sea, hay la sensación como que entonces todo se hace para ellos, en el sentido de que entonces ellos disfrutan más México que nosotros, Wow. porque la infraestructura está para ellos, los lugares seguros del país, casi todos son turísticos. O sea, los lugares donde puedes caminar a las 3 de la mañana y sabes que no te va a pasar nada, son lugares turísticos. No es el centro de la Ciudad de México, no es Tepito, no son los barrios de Oaxaca. No, son los lugares donde hay turistas, son los lugares más seguros, donde se va la inversión más fuerte. Entonces pareciera que se está construyendo un país paralelo, ¿no? Un país exclusivo para turistas y mexicanos que tienen el dinero para costearlo. Y el México real, el México, decía Bonfil Batalla, ¿no? El México profundo, pero ya no diría yo solo el México profundo, o sea, el México popular, el México de pues quien tenemos que trabajar para comer, es otro México, ¿no? Es el México que vivimos la violencia, es el México que tenemos que voltear a las esquinas para ver si no hay nadie siguiéndonos, ¿no? Particularmente pues las compañeras, las mujeres, ¿no? Entonces, desde mi análisis, digamos que parte del resentimiento hacia ese extranjero tiene que ver con el hecho de que pareciera que se está construyendo un México para que ellos lo disfruten, ¿no? Y para quienes sí somos mexicanos o habitamos este país de varias generaciones, nacimos aquí, es nuestro territorio, pues no recibimos todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, que puede ser algo diferente a otros países, ¿no? Que a lo mejor no sé, por ejemplo, a mí me tocaba mucho en Sudamérica, hay conflictos históricos, ¿no? Los peruanos y los ecuatorianos no se quieren, los peruanos y los chilenos tampoco, entonces Chile y Ecuador sí se quieren, los argentinos y los chilenos, pero bueno, esos son clichés, no siempre es así.
pero aquí en México hay esta como sensación desde mi punto de vista, o por lo menos así yo lo percibo, que a donde se invierte el dinero público, en donde se invierte el presupuesto, donde se invierte y se cuida y se trabaja, el México más pintoresco, el México más cuidado, pues es el México turístico, ¿no? Que no es para los mexicanos en su mayoría, sino que es pues para gente que viene a vivir una experiencia y a llevarse una idea de México. De hecho, pues casi todos los mexicanos, cuando un extranjero nos pregunta, oye, ¿y México no está muy inseguro? Que no sé qué. Pues casi siempre la respuesta es, mientras no te salgas de esta área, no te va a pasar nada. Y así es. O sea, si tú vas como turista y te mantienes en los lugares creados para turistas, muy rara vez te podría pasar algo, ¿no? Y para el resto, que tenemos que vivir en otro lado, que tenemos que viajar de otra manera, que tenemos que comer en otros espacios, es otro México, pues es otra cosa. Y yo creo que, sobre todo en las playas que mencionas, en las playas se ve muy claro. O sea, hay incluso muros gigantescos en Acapulco, ¿no? En Cancún, en donde es una adentro y una afuera. Yeah. Y cómo van los extranjeros, a veces ni siquiera tienen que salir de ahí, ¿no? Es del aeropuerto directo al hotel y del hotel al aeropuerto y nunca les va a pasar nada porque el hotel está blindado, ¿no? Con alta seguridad. Pero todos los que vivimos afuera, pues es diferente. Ya. Yeah. Pues algunas de las críticas que he visto en línea sobre el asunto, una crítica contra la crítica de la cuestión de extranjero, es que muchos de los lugares donde la gente están quejando, supongo, resintiendo al extranjero, son lugares que la gran mayoría de los mexicanos no pueden como acceder financieramente. O sea, colonias como la Roma, en la Ciudad de México, la Juárez o Condesa. Tengo amigos que viven allá y he escuchado como algunas historias de ellos sintiendo, pues por lo menos enojado, ¿no? Caminando en las calles solo escuchando inglés. Pero ya sabemos que las rentas y los lugares en esas colonias son pues para el 1 o 2%, ¿no? Entonces. Totalmente, pero yo me preguntaría cómo llegó a ser así, ¿no? Ajá. Porque yo pienso en nuestro amigo en común, Gustavo Esteva, que él creció en la Condesa, pero en una Condesa de los años 30, 40, que era una Condesa diferente, ¿no? Y cómo de pronto se va esta palabra mágica, ¿no? Se va gentrificando, ¿no? Entonces, yo creo, a ver, no sé, o sea, yo creo que las quejas, pues siempre va a haber, ¿cómo decirlo? O sea, en la pirámide, por supuesto que el mexicano, la mexicana que tiene acceso a vivir en la Roma, la Condesa, en la Narvarte, en estas zonas de la Ciudad de México, pues está, como tú dices, es el 1, 2 o 3% de la población, pero ellos comparados con los extranjeros se sienten menos, ¿no? Entonces siempre, pues, siempre va a haber alguien arriba, ¿no? Siempre va a haber arriba a quien echarle la culpa, ¿no? Y ahorita en esta cultura que tenemos de estar buscando siempre culpables en todas las luchas sociales, que es una crítica personal que yo tengo, o sea, como siempre estar asumiendo tu posicionamiento más vulnerable, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos mexicanos y mexicanas que formamos, ¿no? O sea, por ejemplo, quienes tenemos una educación, un acceso a la universidad, pues en este país somos privilegiados, ¿no? Y más a nivel posgrado, pero nos identificamos no con esa parte de privilegio, sino que nos identificamos con el ser mexicanos y por lo tanto desde ahí agarramos una vulnerabilidad y atacamos al extranjero,
¿no? Y entonces hay como esta lucha, ¿no? De que, bueno, pero tú eres mexicano, yo soy estadounidense, pero yo soy afroamericano y en mi país yo soy discriminado, pero aquí eres un gringo. Entonces hay una lucha de ver quién es más jodido y, ¿no? Y a mí eso se me hace como, pues que tenemos que pensar eso, no tengo una respuesta, se me hace algo complicado, pero pues ciertamente, volviendo al tema, o sea, cómo llegan esas zonas que originalmente no, o quizás sí eran originalmente pues de clase media, pero de pronto se convierte ya en clase alta, pues viene también pues por la llegada de capitales, ¿no? Capitales extranjeros, capitales nacionales, y efectivamente pues esas zonas se van gentrificando y hace 50 años a lo mejor los que se quejaban eran mexicanos que no pertenecen a ese 2 o 3%, quejándose de los mexicanos ricos que llegaban a vivir ahí y que subían las rentas y que entonces ellos se tenían que ir. Y ahora son esos descendientes de mexicanos ricos que siguen viviendo allí, que ahora se quejan de estos más ricos y mañana van a venir otros más ricos y estos se van a quejar, ¿no? Porque todavía podemos decir que si bien es cierto que la Roma, la Juárez, todas esas, todavía, por ejemplo, está siendo accesible para, digamos, jóvenes extranjeros que tienen mucho más dinero que la mayoría de los mexicanos, pero que en su propio país no son necesariamente ricos, ¿no? Sí. Pero va a llegar un momento en que ni siquiera los extranjeros de clase media puedan llegar a esos lugares, ¿no? Como deja tú, por ejemplo, ya la Roma o la Condesa, ¿no? Irte a Polanco, pues muchos incluso extranjeros no pueden ir a Polanco, ¿no? Porque es muchísimo más caro. Sí. Ya. Gracias, Elias. Así, quería preguntarte justo sobre la cuestión de las luchas sociales, porque, pues, no sé cuánto tiempo pasas en línea, en las redes y eso, pero parece que la izquierda, en línea, perdón, está llena de redes sociales que apuntan específicamente a los extranjeros, ocupando, digo. Y en el contexto de la lucha social, ¿qué consecuencias crees que tiene esto a largo plazo? ¿Qué papel cree que juegan en las redes sociales como medio en la implosión de la izquierda que veo? Es una pregunta difícil. Yo trato de pasar el menos tiempo posible en redes sociales. A nivel personal, me parece que necesitamos urgentemente una ascética de la tecnología. Creo que pueden ser muy útiles y creo que particularmente en el mundo de la lucha han sido herramientas fundamentales para poder transmitir y comunicar y compartir no solo información, sino también para convocar, reunirse, entenderse. Ahora en pandemia, ¿no? O sea, hablando también desde la Universidad de la Tierra y otros colectivos en los que participo, pues sin el Jitsi, sin el Zoom, sin todas esas cosas, nos hubiéramos desarticulado terriblemente. Sin embargo, también siento que las redes sociales tienden a ver, si bien todo es interpretación de la realidad, y aquí estoy hablando más como filósofo, si bien todo siempre es interpretación de lo real, las redes sociales para mí es una interpretación a la 10ª potencia, ¿no? O más todavía. A mí me preocupa, por ejemplo, la reducción de conflictos tan complejos a memes, ¿no? Yeah. Memes que de pronto simplifican un tema muy difícil, volviendo un poco al argumento Disney de que todos son buenos o malos, ¿no? Yeah. A mí eso me preocupa en lo personal, ¿no? Que con un meme potente, ya sea de un colectivo, o sea, dentro de las luchas, o sea, partiendo de la idea que estamos allí y que es donde queremos poner el cuerpo, ¿no?
con las comunidades, con las compañeras, con etcétera, etcétera, haciendo una autocrítica, ya estando allí, es como decir, oigan, pues tampoco hay que simplificar tanto el asunto, ¿no? Porque entonces sí estamos creando una caricatura de la realidad, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, eso por un lado. Y en ese sentido, pues yo sí veo que, o sea, que sí va un incremento, sobre todo en ciertas partes de este resentimiento, ¿no? Frente al extranjero. Y lo que pasa, yo creo que con las redes sociales es que todo es muy efervescente, ¿no? Es como estas bebidas burbujeantes, ¿no? Que te sirven un vaso y tiene mucha burbuja y te lo tomas y en realidad era así de líquido, ¿no? Entonces, de pronto las redes sociales prenden con todo y prenden a la banda y después ya se apagó el asunto, ¿no? Se apagó el asunto porque hay una nueva cosa, mañana hay otra cosa, ¿no? Entonces, si bien creo que son muy potentes, también en lo personal yo soy muy escéptico y algo crítico de, sobre todo las redes sociales, por ejemplo, ya materiales como esto, ¿no? Ya, o sea, algo más reflexionado, construido, como puede ser un podcast, como puede ser un canal de YouTube sostenido, ¿no? O sea, que pues yo lo considero una herramienta importante, ¿no? En este momento. Pero sobre todo temas como ya las redes sociales clásicas, yo sí creo que son un arma de doble filo. No, pues sí, estoy de acuerdo. Es lo que veo en todos lados, un reduccionismo, y así con eso como la incapacidad de ver las consecuencias de los medios en el lugar del mensaje, como básicamente dijo un paisano, Marshall McLuhan, en los 60s y eso, pero como una incapacidad o la falta de voluntad de entender el contexto en el lugar del contenido. Pues me gustaría hablar contigo un poco del asunto de hospitalidad y hospitalidad radical, porque pues es un poco de lo que nos conecta, tú y yo. Pues como saben algunos de nuestros oyentes, en marzo de este año falleció un querido amigo y maestro nuestro, Gustavo Esteva. Durante el tiempo que pasaste con él en la Unitera Oaxaca, ¿qué aprendiste sobre la hospitalidad radical y la interculturalidad? Tal vez también podrías definir qué significan estos términos para ti. Sí, muchas gracias. Voy a contar un par de anécdotas. La primera es de Gustavo, ¿no? De Gustavo Esteva, que solía contar mucho esta anécdota, que en una ocasión Iván Illich, que fue su gran amigo y mentor en muchas cosas, le preguntó a Gustavo, si tú pudieras definir en una palabra lo contrario al desarrollo, ¿qué palabra sería? Y Gustavo respondió hospitalidad. Porque Gustavo pues, es mundialmente reconocido como uno de los grandes críticos del desarrollo y de los pioneros en el post-desarrollo. Y entonces, digamos que él sabía muy bien a qué estaba criticando. Y si el desarrollo lo entendemos como este proyecto que desmantela la diversidad del mundo, el pluralismo radical, ¿no? Que somos radicalmente diversos, radicalmente plurales, que no hay un universo, sino que hay pluriversos, y que somos plurales a nivel ontológico, ¿no? No como accidente, o sea, es decir, no es que somos una misma cosa dividida en diferencias que meramente cambiamos nuestro color de piel o cambian nuestra lengua, pero en el fondo somos lo mismo, esa narrativa. El pluralismo radical lo que propone, y Gustavo
lo trabajó con Illich, lo trabajó con Raymond Panikkar, pero sobre todo lo trabajó con los pueblos y con los zapatistas, es, como dicen los zapatistas, somos iguales porque somos diferentes, ¿no? Entonces, la hospitalidad radical parte del hecho del pluralismo radical. O sea, si no hay pluralidad, no puede haber hospitalidad, ¿no? Y entonces ese es el primer principio de la hospitalidad radical, o sea, aceptar como decía Gustavo, la otredad del otro o la inconmensurable, inagotable otredad del otro. Es decir, que el otro es totalmente otro, la otra es totalmente otra. No puede haber un término común que nos homogeneice, sino que justamente esa distancia es la que posibilita que entremos en relación. Si no hubiera distancia, si no hubiera inconmensurabilidad, no habría comunicación, no habría diálogo, no habría encuentro. Habría mismidad, habría igual, así una homogenización. Y eso es lo que quería hacer el desarrollo y lo que sigue queriendo hacer el desarrollo. Un poco lo que decíamos antes de los hoteles. Uno puede ir, por ejemplo, el lugar más lejos donde yo he estado es en Azerbaiyán. Y la única diferencia entre el hotel de Azerbaiyán en el que yo fui y los hoteles que he estado en México, pues es que el idioma que hablan, pero o sea, las paredes, a veces se visten, repito, en una invención de la cultura, se visten folclóricos, como cuando viene un extranjero, ¿no? Pero es una homogeneización del mundo, ¿no? El McDonald's es McDonald's aquí y en Japón, ¿no? Es igual el Starbucks. Y la hospitalidad tiene que ver con eso, ¿no? Primero con asumir filosóficamente, existencialmente, la inconmensurable otredad del otro. Cuando eso sucede, entonces la hospitalidad se convierte en la posibilidad de realmente encontrarte desde esa alteridad, desde esa otredad, con la otra, con los otros. Pero a mí se me hace muy potente el término de hospitalidad porque también se refiere directamente a la casa. O sea, no es meramente un encuentro, ¿no? Que se puede dar en un lugar neutro, sino que es el host, ¿no? El que recibe, el que es hospitalario y el huésped. Hay una clara diferencia, ¿no? Y hay en todas las culturas hay como cierta claridad en que no puedes pasar cierto umbral. O sea, si yo tengo una visita y yo no le dije, ven, te quiero enseñar mi habitación, esa visita no va a entrar a mi habitación, ¿no? No va a entrar a los lugares. Normalmente preguntamos, ¿dónde está el baño? ¿No? Porque no sabemos. O sea, cuando somos visitas, cuando somos huéspedes, preguntamos porque estamos en una casa que no es nuestra. Reconocemos que estamos en un lugar en donde no nos movemos con toda seguridad, con todo dominio, ¿no? Entonces la hospitalidad va de los dos lados, ¿no? O sea, la hospitalidad radical es tanto de la persona que recibe en su espacio, en su territorio, pero también la persona que llega tiene que saber cómo ser hospitalaria y poder dejarse transformar, o sea, reconocer que está en la casa de alguien más, ¿no? Y que hay reglas y que hay historias que uno no comprende. Y termino diciendo que para mí eso fue una apertura de ojos enorme, porque en mi trabajo interreligioso yo lo había trabajado de otra manera, pero a mí lo que me ayudó a ver, Gustavo, es que podemos entablar un diálogo profundo a nivel teórico, filosófico, teológico, cultural, epistémico, espiritual, incluso místico, pero al final del día eso siempre va a haber un hasta aquí. Vamos a llegar a lo inconmensurable, ¿no? Por más que compartamos, por más que comencemos a entendernos, siempre va a haber, el otro siempre va a ser el otro, ¿no? En el momento en que deja de ser el otro, ya lo conquisté, ya lo dominé, ya no hay diálogo, ya no hay hospitalidad, hay puro dominio, hay imperio. Entonces, si seguimos siendo totalmente otros, totalmente otras, lo que sucede es que al final del día, el auténtico diálogo, la hospitalidad radical, se juega
en la vida práctica, ¿no? En el hacer las cosas juntos y juntas, decía Gustavo, ¿no? Ya no en sentarnos y platicar y no sé qué, que es muy importante, pero ya en cosas concretas como cómo le vamos a hacer para arreglar este problema que hay en nuestro vecindario, cómo le vamos a hacer para escribir un libro juntos, cómo le vamos a hacer, ya no tenemos agua en la colonia, vamos a ver cómo le hacemos para que haya agua. Ahí es donde se da la hospitalidad radical, ¿no? No en la teoría, sino ya en la vida misma, ¿no? Uh-huh. Qué bonito. Gracias, Isaías. Pues quería preguntarte respecto de lo que has dicho sobre la otredad del otro, de la otra. Y el pluralismo radical. Y para mí, cuando escucho esto, tus palabras, a mí parece que está conectado de esa parte de la lucha, de esa parte de lo que ha estado pasando, no solo en la izquierda ni en las luchas, pero en las calles, en lugares como la Ciudad de México, Oaxaca, o muchos otros lugares en el mundo respecto del turismo y el extranjero. Cuando pienso en ese de la otredad del otro, de la otra, y un pluralismo radical, parece para mí como un remedio para el pensamiento esencialista sobre la voluntad de las personas de reducir la experiencia diversa y única de una persona a su color de piel, a su género, a su sexualidad, a su nacionalidad, etc. ¿Cómo crees que podría ser la hospitalidad radical subvirtiendo el esencialismo de nuestro tiempo? Wow, qué gran pregunta. Yo diría, y creo que lo acabas de decir, porque el otro polo, o sea, el esencialismo está por un lado, y el esencialismo pues es la concepción de las sustancias, de lo esencial, que la cosa es así, ¿no? Pero el otro polo, la otra cara del esencialismo, el otro rostro, que históricamente supuestamente era el crítico al esencialismo, era el constructivismo o el contextualismo, ¿no? Como diciendo, no, es que no existen las esencias, todo lo que existe son construcciones históricas. Y el pluralismo radical es una tercera cosa, no acepta ninguna de las dos, sino que tiene su propia versión y tiene que ver con la relatividad. Decía Panikkar, hay que distinguir la relatividad del relativismo. El relativismo es un terrible mal, ¿no? Que además es terriblemente colonial, ¿no? Porque si tú solamente puedes hablar de relativismo posicionándote desde un punto de vista privilegiado, que cree ver todo el tablero del juego, ¿no? En cambio, la relatividad, y aquí es algo que a mí me mueve mucho, que también puede estar limitado, también puede ser un problema seguramente, pero a mí en lo personal, en mi experiencia, es que somos relaciones, ¿no? Somos el resultado de las relaciones. Y esas relaciones son las que nos dan nuestra esencia. O sea, es tanto el constructivismo como el esencialismo, pero sin reducirnos a ninguno de los dos. Es decir, como también decía mucho Gustavo, citando a Panikkar, la persona es un nudo de red de relaciones. Eso no significa que seas insignificante o que seas pura nada o que seas puro devenir, porque ese nudo de relaciones que tú eres es inédito. Nunca va a haber otro nudo igual y nunca lo va a haber antes. Es un nudo que al mismo tiempo es personal. Eso es lo que significa persona, ¿no? Este nudo de red de relaciones. Entonces, las distintas culturas ancestrales, desde mi perspectiva y lo que yo conozco, reconocen esta sabiduría, ¿no? Reconocen que somos
nudos de red de relaciones. Yo pienso, por ejemplo, en el cristianismo, en la tradición cristiana, se habla de la Trinidad, se habla de que Dios es relación. O sea, para la experiencia mística cristiana, Dios es relacionalidad. Las tres marcas de la existencia budista son impermanencia, interdependencia y vacuidad. Y la interdependencia es eso, ¿no? Antes de meterte al temazcal, dices por todas mis relaciones, ¿no? Porque somos eso, somos relaciones. Ya después habrá énfasis diferentes, lo que quieras, ¿no? Pero yo veo que las culturas han reconocido ese aspecto relacional, que es lo que, digamos, sería diferente a lo que sería el individuo y el colectivo, o digamos, el colectivismo o la masificación, mejor dicho, la masificación, ¿no? El individuo tiene que ver con la idea de la esencia, porque es un individuo, de ahí viene la palabra individuo, el indiviso, el que no se divide. Entonces, eso es la esencia, ¿no? Y en cambio, la masificación sería el constructivismo, ¿no? Somos masa, somos pura sociedad, somos pura historia. Y el pluralismo dice, o sea, somos relaciones concretas, sí, históricas, pero que en esa historicidad nos vamos haciendo en la realidad lo que somos, ¿no? Y por eso somos diversos, porque yo lo veo, no sé, como tal cual, como un entramado que estas combinaciones de hilos pues van siendo inéditos, ¿no? Van siendo inéditos. Y yo sí considero que esta noción, que más que una noción es una experiencia, si regresamos a la experiencia de los sentidos, del cuerpo, nos damos cuenta de que somos diversos, ¿no? Por ahí vi un cartelito que decía, nunca hemos sido individuos, ¿no? Y hace como una lupa y todos nuestros microorganismos de los que estamos constituidos, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una salida, puede tener sus problemas, por supuesto, hay que seguir discutiendo, pero yo sí veo como algo muy importante ahí. Ya, seguro. No, muchas gracias por eso, Elias. Sí, parece que pues ese posibilidad de y realidad de entendernos como relaciones, tiene que ver con cómo somos y cómo estamos con el otro, la otra, el vecino, el extranjero, etcétera. Y pues una cosa que veo es eventualmente, ¿no? La industria turística va a ocupar las palabras interculturales o interculturalidad o intercultural, pues, para, o sea, venderlo. No venderlo, porque no sería la misma cosa. Pero eso es una cosa que veo. Ahora, pues yo tengo una pregunta que viene de una amiga de la Ciudad de México, ¿vale? Y es esto. Basados en la actividad espiritual desde la idea antroposófica del ser humano, como de Rudolf Steiner en los 20s, que dice, la antroposofía es un camino de conocimiento que pretende conducir lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Se podrían analizar o proponer dinámicas o modelos alternativos para reaccionar a situaciones de incidencia política y social que ayuden a revelar nuevas narrativas y significados, pero también una comprensión más amplia de lo contemporáneo, internacional e intercultural. Wow. Primero, un breve comentario sobre lo que dices de cómo se ha secuestrado el término intercultural. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que hoy por hoy ya incluso es difícil hablar de interculturalidad. Hay quienes lo seguimos utilizando, pero yo creo que la interculturalidad murió cuando Peña Nieto se vistió ¿no? de celtal en Chiapas, ¿no? Cuando ahí ya, digamos, echó a perder nuestro concepto. Y así ha pasado tantas veces con tantos términos en la lucha, ¿no? O sea, que
creamos algo y después se coopta desde arriba, ¿no? Sobre la pregunta de tu amiga, personalmente no soy un gran conocedor, ¿no?, de la antroposofía, o la teosofía, etcétera, que son caminos distintos, pero que tienen que ver. Lo que sí puedo opinar es quizás expandiendo y no solamente desde ese camino, sino en general desde una concepción espiritual, desde la espiritualidad o desde la mística, se puede pensar la incidencia política, etcétera, etcétera, lo que decía la compañera. Yo diría, pues, en lo personal, eso es lo que a mí me interesa pensar. O sea, esa pregunta que hizo tu amiga y que, repito, expandiendo un poco en general a las tradiciones místicas del planeta, es lo que a mí me interesa, ¿no? Y yo estoy convencido de que sí, esa es mi experiencia, es que en la mística, en la espiritualidad, como le quieran llamar, incluso en la religión si quieren, aunque es un término que ya a muchos no les gusta, pero en estas tradiciones ancestrales de sabiduría que se van actualizando, etcétera, cambiando también, desde mi punto de vista, ahí hay una respuesta, no una respuesta, sino ahí hay una pista y muchas distintas pistas, ¿no? Pero tendrá que ser diversa. O sea, yo considero que, por ejemplo, o sea, igual, o sea, no podemos decir, pues ya, la espiritualidad o la mística es igual. O sea, ese mundo también es plural. No existe una mística, no existe una espiritualidad, cada una es muy distinta. Hay místicas hegemónicas, por supuesto que sí, históricamente las ha habido, ¿no?, que han servido para la opresión y que le han hecho el juego a los poderes colonizadores, etcétera, ¿no? Y hay místicas, incluso dentro de las grandes instituciones, ¿no?, que no nos gusta, pero hay místicas cristianas profundamente disidentes, hay místicas musulmanas profundamente disidentes, ¿no?, judías, etcétera, ¿no? Entonces, mi respuesta es sí, totalmente sí. O sea, es lo que yo pienso, es lo que yo investigo, reflexiono, escribo justo sobre ese tema, ¿no? La relación entre la mística y el cambio de mundo, la lucha social, como le quieran llamar, ¿no? Es lo que a mí me interesa. Uh-huh. ¿Y tú crees que frente de los temas de exilio físico, exilio social, de desarrollo, de turismo, de todos esos choques que están pasando, que hay un lugar en ese imperativo o necesario para la espiritualidad dentro de esos conversaciones? Totalmente, o por lo menos desde mi punto de vista debería de haberlo, ¿no? Históricamente, por muchas muy buenas razones, se ha dejado de lado ese ámbito, ¿no? Con buenas razones me refiero pues justamente a opresiones históricas de parte de instituciones, etcétera. Entonces creo que históricamente es muy comprensible que hasta hoy en día pues siga siendo un tema que a veces saca comezón, ¿no?, en las luchas y en los colectivos, pero creo que ya está más que claro que una cosa es una cosa y la otra cosa es otra, ¿no? O sea, que yo he escuchado en muchos pueblos indígenas distintos en muchas partes del mundo decir exactamente lo mismo, que la lucha, la resistencia, la defensa del territorio empieza por la espiritualidad, ¿no? Obviamente, pues ahí hay una concepción muy particular de la espiritualidad, pero yo creo que, por ejemplo, y esa es mi experiencia, o sea, yo como alguien que nació en un seno cristiano católico, ¿no?, criado como católico, renegando de mi tradición cultural y espiritual, alejándome en su momento y después habiendo redescubierto la mística cristiana, digo, esto es maravilloso, ¿no? O sea, esto es un legado cultural, espiritual, que hay que leer críticamente, por supuesto, hay que leer desde un proceso descolonial, si quieres, deconstructivo, porque por supuesto, o sea,
le escriben en el tiempo que escriben, ¿no? O sea, alguien del siglo XVI pues va a escribir como alguien del siglo XVI lo quiera o no lo quiera, así como seguramente cuando si es que esto sigue y la humanidad sigue caminando, en muchos años van a leer nuestros textos políticos y van a decir, esta banda estaba mal, ¿no? Los de izquierda en los próximos 100 años nos van a criticar, seguramente. Seguro. Pero es que va por ahí, ¿no? Hay que leerlo dentro de donde estaba cada quien. Entonces, yo estoy convencido de que hay que buscar estos espacios para hablar de estas cosas y además creo que cada vez está dando más. Cada vez está dando más y lo veo en distintos colectivos, hablando particularmente del que tenemos en común o del que conocemos en común, donde nos conocimos, que es la Unitierra. Cuando yo llegué, pues no hablábamos mucho de ese tema y ahora está muy presente, ¿no? O sea, va tomando efecto, sí. Excelente. Pues muchas gracias, Ileas, por una conversación muy, muy rica, provocadora, y hermosa. Como sabes, esta temporada está dedicado a nuestro querido amigo Gustavo y maestro Gustavo. ¿Hay algunas últimas palabras que te gustaría compartir sobre tu amistad con él o lo que aprendiste de él o de los temas que hemos estado hablando? Pues sí, primero agradecerte por esta dedicatoria, Gustavo, que creo que sí, es muy merecido. Contaré esa anécdota que dije que iba a contar y terminé no contando, pero es cuando yo ya conocía a Gustavo por textos y conferencias, pero no éramos todavía amigos, no nos conocíamos. Y en el año, en un momento, me invitaron a hablar sobre interculturalidad en la ciudad de Puebla y Gustavo iba a hablar en el mismo congreso y nos pusieron en el mismo hotel. Y en el lobby del hotel yo me acerqué, me presenté, le dije que iba a hablar y casi me preguntó como si fuera como un examen, a ver si podíamos ser amigos. Me preguntó cuál es la diferencia entre individuo y persona. Y le dije lo que te acabo de decir, que el individuo es algo aislado, un átomo, y la persona son sus relaciones. Y creo que él estaba de acuerdo. De hecho, después confirmé que sí, porque él lo repetía mucho. Y por eso nos hicimos amigos. Llegamos a hacernos amigos por la interculturalidad, por lo interreligioso, de mi parte, su parte de lo intercultural. Y a partir de ahí, pues a mí me abrió todo un mundo, y fue muy hospitalario conmigo en su casa y en la Unitierra, en Oaxaca, en la amistad. Antes de fallecer, unas semanas antes, me llegó por correo 1 kilo de chapulines que me había enviado Gustavo y Nicole, su compañera, hacia Guadalajara. Entonces, yo termino con esa anécdota, muy agradecido y honrando la memoria de Gustavo. Qué bonito. Pues que andamos como los chapulines rebeldes, revolucionarios en su nombre, ¿no? ¿Hay alguna, cómo podríamos, encontrar tus proyectos, tus obras, tus libros en línea o dónde? Sí, bueno, yo coordino un blog que se llama el blog Amanecer tal cual, blog de mística, espiritualidad, pensamiento social, filosofía. Estamos en algunas redes sociales, repito, en Instagram, en Facebook, en YouTube. No tengo una alta presencia porque, como dije en un inicio, no es mi fuerte, pero ahí está. Y si no, pues mi correo es elajas.peace, paz en inglés, 7 @gmail.com. Elajas con H, L-A-H-A-S, peace en inglés, 7 @gmail.com. Y pues ahí estamos al pendiente, y sobre todo pues en el blog ahí aparecen a veces algunos videos de presentaciones de mis libros, de cosas, artículos que escribo, cosas por el estilo.
Excelente, pues voy a asegurar que esos datos son ahí en el sitio web de The End of Tourism cuando lanzamos el episodio, ¿va? Pues muchas gracias, Elías. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por escuchar The End of Tourism Podcast. Si quieren ser los primeros y primeras para saber de nuevos episodios y ensayos, haga clic y suscribirse en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma de podcasts importantes y síganos en las redes sociales a través del identificador The End of Tourism. Los podcasts profesionales requieren mucho trabajo. Por eso hemos lanzado una campaña de Patreon para que este trabajo continúe y siga siendo accesible para todos. Puedes unirse a esta comunidad en patreon.com/The End of Tourism. Se pueden apoyarnos contribuyendo con cualquier cantidad y por supuesto hay obsequios recíprocos que se le presentan como resultado. Todo ayuda así que diríjense a patreon.com/The End of Tourism y mira cómo se pueden participar. Hasta la próxima. Adiós, compañeros y compañeras.